Ya me Hola, ves. Ahora sí estamos. ¿cómo estás, Enrique? Bien, ¿y tú, Bernardo, cómo te ha ido? Veo, pero me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, afortunadamente todo bien y con el gusto de estar contigo y con la gente que esté del otro lado conversando con nosotros y contigo. Oye, muchísimas gracias porque sé que, pues, que estar dentro de casa y sobre todo conviviendo con la familia nos ha llevado a pensar, a crear, a ser inventiva de nuevos proyectos y sé que traes un proyecto muy importante que seguramente después de todo lo que tú, pues, viviste, tocaste fibras muy especiales de la gente de este país, pues veo que desarrollaste un proyecto que se llama Adopta un Mexicano que personalmente me llamó mucho la atención porque creo que a veces tenemos que pensar en toda esa gente que más vulnerable es. Y quería que me cuentes, no sé si estoy en lo correcto o si no estás haciendo este proyecto, pero No, bueno. sí, no, sí, sí es así, te agradezco la oportunidad. Mira, la reflexión es la siguiente. Independientemente de que habemos algunas personas que hemos insistido mucho en algunas acciones que tiene que tomar el gobierno federal en esta crisis, en esta pandemia, Claro. y porque sostenemos que al final del día no hay nadie como el gobierno federal para poder instrumentar una serie de programas, por ejemplo, de despensas, de transmisión de recursos a las familias, porque, nomás una introducción sobre el tema, esta es una enfermedad que nos llegó de fuera y que como no existen vacunas ni existen medicinas para hacerle frente, pues regresamos al muy primitivo sistema de tenernos que quedar en casa. O sea, a pesar de todos los avances científicos, hoy en día nuestra mejor defensa es quedarnos en casa. Ujú. Pero prácticamente la mitad de los mexicanos, por decir algo, pues no puede darse el lujo de quedarse en su casa porque vive al día. Claro, por supuesto. Entonces, el gobierno esa parte todavía no la acaba de entender bien, que para que su estrategia de salud funcione, tiene que hacer que los mexicanos se queden en casa. Y sobre todo a ese segmento menos favorecido que tiene que salir a la calle, es al que le tiene que llegar dinero. Y Claro. si no le llega, pues entonces está como están, en la calle, saliendo a vender, saliendo a hacer comercio. Y es en ese sentido, al margen de lo que algunos le hemos dicho al gobierno o hemos exteriorizado, también decimos, bueno, ¿y cada uno de nosotros qué puede hacer? En México hay 50 millones de pobres, de acuerdo a las estadísticas, pero somos 130 millones de mexicanos. La mayoría no somos pobres. Ujú. Y es ahí donde yo ya venía reflexionando que debemos de hacer una acción mucho más agresiva, más activa. Y yo digo, ¿qué mejor que adoptar una persona menos favorecida? Adoptar, ¿por qué adoptar y no solo apoyar? Estoy pensando en que todos tenemos cerca de nosotros alguna persona que tiene un hijo, una hija, que está estudiando la primaria, la secundaria, o está incluso en alguna carrera técnica o la carrera, y está en juego que no la termine. Bueno, pues hay que apoyar con recursos para que la termine, para que acabe la prepa, la secundaria, una carrera técnica o una licenciatura. Hay que hacer también un programa como de mentoraje. ¿Qué es eso? Pues Ujú. que te interesas en las personas y le preguntas, oye, ¿cómo vas? Oye, además, ¿puedes verte en persona? O podría estar una vez a la semana, como estamos tú y yo ahora, cómo van las clases, cómo te está tratando el maestro, cómo te ha ido, realmente involucrarse en la vida de esa persona. Y después también en la siguiente etapa, oye, ¿cómo te ayudo para que accedas al mercado laboral? Yo Porque tengo también una aquí, pregunta, perdón que te sí, interrumpa antes, porque justo cuando dijiste las cifras de los 50 millones de pobres, yo te pregunto, hay mucha gente que nace pobre. ¿Cuál es la curva de que esa persona siga siendo pobre toda su vida y muera pobre? Porque sabes que estas cifras a los jóvenes, no tan jóvenes como yo probablemente, y más jóvenes también, esta pregunta se despierta en muchas cenas y reuniones y eventos. Si yo nazco pobre en un país como México, donde la estadística es ir hacia abajo por todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿qué probabilidades hay de que yo salga de ese estado de pobreza, Enrique? bueno, pues es muy buena pregunta, Bernardo, porque eso es lo que es trágico. Hace quizá muchos años, en la generación quizá de mi papá y hacia Ujú. atrás, cuando México estaba todavía creciendo, una población pequeña, pues tú sabías que si tenías una carrera, si tenías una licenciatura, te iba a ir bien. Claro. Necesariamente te iba a ir bien. Y hoy en día ya no es el caso. Tú puedes tener una licenciatura, primero con una calidad insuficiente para los requisitos de hoy, y contestando a tu pregunta, el 75% de las personas que nacen pobres morirán pobres. Qué fuerte dato. Hay otra cifra que también es terrible. Una familia pobre le podría llevar hasta 3 generaciones salir de la pobreza. Entonces ahí es donde la reflexión, yo digo, a ver, yo he vivido pues, ya prácticamente, no sé, 40 años de vida profesional, estudiante, en fin. Hemos crecido como país prácticamente a la misma tasa de crecimiento de la población.
O sea, no hemos crecido mucho más arriba del 2% anual promedio, que Ujú. es lo que ha crecido la población. Entonces yo digo, si en estos años no hemos podido sacar toda esa gente de la pobreza y no veo un mejor futuro hacia adelante en materia económica, ¿por qué no asumirnos corresponsables de la vida de los demás y sacar a esa gente de la pobreza no en tres, no en dos, en esta generación? Generación. Somos más los que podemos ayudar a la gente que tiene menos. Esa es, digamos, la reflexión. Ahora, y con base en esta misma pregunta y con tu gran respuesta, yo te pregunto, hay muchos empresarios en este país y cada vez hay más empresitis, ¿no? Porque tampoco creo que generar pymes y pymes y pymes es la clave. Yo también creo que el mensaje de las pymes no ha sido el más, digamos, el más óptimo en términos de mercadotecnia, ¿eh? Yo estoy a favor de las pymes, por supuesto, yo soy empresario, pero emprendedor más que empresario. Y esta forma de ser empresario beneficia a muy pocos. Yo creo que hay muchas empresas muy grandes, grandes corporativos que tienen y generan mucho dinero y muchos empleos, pero que son muy pocos en México. O sea, que son muy pocas las familias o las empresas que realmente tienen ese poder adquisitivo de transformar realidades y de cambiar la vida de miles. Por eso tu iniciativa me encantó, porque adopta un mexicano, lo puedo hacer probablemente yo, que tengo 30 años, que puedo salir a la calle y adoptar un mexicano. Pero los grandes empresarios, ¿cómo se comprometen con una causa como la tuya? ¿Es posible adoptar a más? ¿Que Coca-Cola adopte 1,000 mexicanos o 1,000 niños? ¿Cómo podemos hacer ese número para realmente hacerlo en esta generación, Enrique? Bueno, primero, justamente la diferencia de ingresos entre un pequeño grupo de mexicanos y la mayoría de los mexicanos es la que nos permite a algunos a poder tomar esa decisión. O sea, lamentablemente sí vivimos en un país muy disparejo. Creo que el 66% de los trabajadores tiene ingresos familiares debajo de 10,000 pesos mensuales. Por Debajo supuesto, de sí. 10,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, Y sin y ahora, prestaciones, ¿eh? También, que y ese sin es otro tema. prestaciones. Ahora que Claro. me metí yo estas últimas semanas estoy yo en el TEC de Monterrey, ahí aprendí mucho el tema de ciudades, pero me metí a este tema en Monterrey de tratar de activar esto que estamos platicando, sobre todo de asistencia social. Y ahí me di Uh -huh. cuenta bueno, hoy en día una entidad como Cáritas, a través del Banco de Alimentos en Monterrey, le da a una familia 1,000 pesos mensuales para una despensa, 1,000 mensuales, con lo que cubres el 22% de la demanda calórica. No le cubres el 100, pero le cubres el veintitantos. 1,000 mensuales. Por eso a veces mi pregunta es, pues entonces sí, ¿cuántas familias así podrías adoptar? Mi esquema va más incluso y más allá, o sea, no solamente la subsistencia, sino hacerte corresponsable de la vida de alguien. Pero lo que te quiero transmitir es que las diferencias en la sociedad son tan grandes que claro que algunos podríamos adoptar muchos y los muy ricos a muchos más. Ahora, una empresa, yo dos comentarios me gustaría hacer de lo que dijiste. Yo también, a ver, las pymes en el mundo es lo que más hay, las pymes. Es lo que domina las empresas de 10 personas, de 50. Pero sí es cierto que en México a mí nunca me ha gustado la venta de las pymes. Exacto. Nunca me ha Ya. gustado, nunca me ha gustado, porque el lenguaje debiera ser el siguiente. Si eres micro, deberías de aspirar a ser pequeña. Si eres pequeña, deberías de aspirar a ser grande. Y si eres grande, deberías de aspirar a ser global. Siempre nos hacen las loas de la micro, como si fuera, wow, es que ser micro es padrísimo. No, micro es como si te dijeran que ser niño es lo ideal. Bueno, sí es lo ideal, porque te pasas muy bien, pero tienes que ser adolescente y luego tienes que ser adulto. O Es sea, como en no quitarle México las ruedas a la bicicleta cuando estás aprendiendo a andar en bici. hacemos loas de las pymes cuando al final del día lo que queremos, debemos de querer, son empresas medianas y grandes y globales. Porque a pesar de lo que estamos viviendo hoy, el mundo seguirá siendo un mundo cada vez más global y nuestras empresas, si se quedan en el tamaño nacional, no pueden competir con el exterior. No, completamente de acuerdo. Ok, tomando en cuenta ese dato, entonces, ok, la comercialización o la mercadotecnia de las pymes está, pues a lo mejor no ha hecho buena labor en México, pero ¿tú crees que esas pymes se puedan incluir en este programa de una forma más, digamos, más fácil, ¿no? Que no sea tan complicado a ver cómo adopto a alguien, o sea, ¿cómo son los 3 pasos para seguir tu programa y cómo te ayudamos? A ver, ahí te va una mezcla. Una es que antes de esta conversación, antes del tema del coronavirus, ya estábamos en la conversación que empezó en Estados Unidos quizás hace 3 años, bueno, 13 años, no sé si en Estados Unidos o en ¿no? Europa, en fin, hace ya muchos años, este tema del capitalismo consciente. Porque ya venía esta sensación de que el mundo en el que vivíamos pues no estaba, no era justo, ¿sí? Y que no es cierto
cosa que te enseñan en las escuelas tradicionales de economía en Estados Unidos y en México, Ujú. no es cierto que el objetivo de la empresa debe ser maximizar utilidades. Si tú vas a una escuela de economía, y es más, así en inglés es profit, ¿no? Profitable, Maximization, ¿no? claro. Así. Y entonces esta tendencia dice, a ver, no está bien eso, porque si tú todo te enfocas a maximizar tus utilidades, entonces tus clientelas hacen lo mismo. Ejemplos. Si tú eres un cliente de una empresa que te das cuenta que maximiza utilidades, no le eres leal a la marca, siempre te vas a ir con otra que te dé un precio más barato, tú no te sientes que hay lealtad hacia ti, tú no tienes lealtad hacia allá. Si tú eres un proveedor que no te sientes bien tratado, pues tú incluyes en tu precio de venta los 190 días que te van a tardar en pagar, ¿no? Entonces, todos nos metemos en una... Si tú eres un funcionario de la empresa, eres un profesional, tratas de maximizar tus bonos y tratas de maximizar tus ingresos, lo que dures en la empresa, porque sabes que en algún momento te van a correr. Entonces, en este mundo donde el accionista trata de maximizar sus utilidades, los demás hacen lo mismo. Entonces, hay esta tendencia del capitalismo consciente, es decir, no es por ahí, es que no solamente vienes a tratar de tener utilidades, debes de tratar de cuidar a tu proveedor, dándole un buen trato, pagándole a tiempo, debes de cuidar a tu cliente, dándole buenos precios, calidad y precio, tienes que cuidar a tus ejecutivos, dándoles buenas condiciones. Entonces ya estábamos en esa discusión cuando nos cae el coronavirus. Entonces yo un poco lo que quiero decir es, esa discusión la tenemos que volver a poner sobre la mesa. Porque después de coronavirus no queremos volver al mundo donde estábamos. Queremos ir a un mundo mejor. Entonces, si me preguntas, ¿qué pueden hacer las empresas para adoptar? Yo a veces digo que algunas, no pongo nombres, pero los pienso, tienen estas áreas de responsabilidad social y hacen cosas muy bonitas y ayudan a la gente. No, no, no. Algo más sencillito. Dame los mejores precios posibles. Dame los precios más bajos posibles, con la mejor calidad, porque de esa manera me estás ayudando a mi bienestar. Una persona se enriquece de dos maneras. O te suben los ingresos o te bajan los costos. En México, nomás para darnos una idea, de acuerdo a estudios de la OCDE y de la Comisión de Competencia, el 30%, creo que el 30 o 40% de nuestros mercados son monopólicos. Y Totalmente acabamos, de acuerdo. ¿no? Y acabamos pagando precios entre 30 y 40% más caros que si estuviéramos en un mercado competido. Entonces, esas empresas que saben quiénes son, yo les diría, no, no pongan áreas de responsabilidad social. Nada más bajen los precios a que estuviéramos como si estuviéramos un mercado competido. Le acabas de dar al clavo y que probablemente, por supuesto, no he ido a Harvard. Espero que a mis 35 me pueda ir, Nunca es pero, tarde. pero nunca es tarde y de verdad yo te lo digo y creo que le acabas de dar al clavo porque a lo mejor sin ir a Harvard nos damos cuenta muchos de nosotros que estamos ahí en la acción de compra y venta y de negociar los precios y sobre todo que, bueno, en mi negocio, por ejemplo, tengo más de 400 proveedores. Wow. 400 proveedores. O sea, porque uno te vende una luz y el otro te vende un transporte y el otro te Claro. vende una silla. Entonces, francamente creo que los proveedores, y este punto te digo que le diste al clavo, es porque los proveedores se convierten en nuestros mejores aliados para el crecimiento. Por Así eso hay que es. pagarles en tiempo y forma y también negociar los precios porque de pronto sí te clavan el cuchillo, ¿no? Y entonces justo esa clave yo se la daría hoy como consejo a la gente que nos ve. Tanto cuidar a los proveedores y tener una relación a largo plazo, porque a lo mejor no tienes un crédito o un título de crédito, o a lo mejor no tienes el Friends and Family que te está fondeando, pero sí tienes proveedores. Y creo que esa es una gran esperanza porque te ayudan a financiar parte de los proyectos, ¿no? Es que son como tú bien señalas, o sea, hoy en día, por ejemplo, y siguiendo tu misma reflexión, y leyendo los artículos, y por cierto, no es necesario ir a Harvard, ¿eh? Es nada más como tú dices, hay que aplicar la lógica, ¿no? Claro, Es la el sentido lógica, común. el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ese es el que hay Correcto. que aplicar, ¿no? Y si tecnócrata le dicen el que le aplican el sentido común, pues ojalá haya más tecnócrata. Es nada más aplicar Efectivamente, yo también sentido quiero. común, ¿no? Claro, Sentido común. Y esto que tú dices, que lo has vivido pues en la experiencia diaria, ¿no? No es el claro. estudio, es también la experiencia. Pero efectivamente, hoy en día, parte del dilema que está habiendo con el coronavirus es que hay cadenas de valor que se han roto. Por ejemplo, en China pues, suspendieron las exportaciones de ciertas cosas, o el mismo México, si suspendes plantas de producción de autopartes, pues tú ya no haces coches en Estados Unidos. Entonces, sí es cierto que tener a tus proveedores, quizá más cerca, pero sobre todo en una relación de confianza, pues es lo que garantiza que tú al final del día puedas dar tu producto. La proveeduría es clave.
Oye, pero igual de clave es tu cliente. El cliente es al que te le debes, es el que compra tus productos, el que confía en ti. Entonces yo sí creo que, fíjate, lo que mueve cualquier relación humana, pero también mueve la economía, es la confianza. Y esa confianza es la que se ha roto en México, pero también se ha roto en el mundo. Y tenemos que restablecer esa confianza. Y otra cosa que me gustó mucho, una frase una vez del presidente Obama en algún discurso o como presidente o previo, dijo, vivimos en un mundo en donde hay un déficit de empatía. Empatía es ponerse en los zapatos del otro e Sí, verdad. imaginarte lo que siente. Y eso es algo que hemos perdido. Y yo creo que no vamos a restablecer la confianza y el diálogo si no antes mostramos temas de empatía. Ahí entra el tema de Adopta un Mexicano. Primero la empatía, primero solidarizarse con la vida de otros y sobre todo los que tienen más dificultades. Y luego ya con eso platicamos del rumbo que podemos tomar en el Ahora, país. Primero la empatía. hay un único tema, Enrique, que yo sí voy a diferir de ti, y no de ti por tu experiencia, sino porque lo que veo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ya se tomó en serio la famosa beca, ¿no? Los famosos ingresos que entran mes a mes a la cuenta de un mexicano con esta nueva administración. Y ahí voy a dejar el tema de la nueva administración. A lo que voy es más allá, y no me importa quién presida o quién no presida el país. Es nosotros, ¿no? Yo tengo un amigo en Monterrey que tiene una fundación que se llama En Nuestras Manos, Marco Ferrara, que tiene seguro lo conoces, habiendo sido todo lo que fuiste, pero cuando alguien te da la caña y te enseña a pescar, realmente salimos adelante, le enseñamos a nuestra gente, a nuestros mexicanos a trabajar. ¿Qué pasa si yo le doy el pescado y lo adopto? Por eso yo te entiendo, sé que no va por Sí. ahí, pero quiero que lo aclaremos, porque a lo mejor los lectores o los que nos están escuchando, adoptar a un mexicano es darle otra beca y darle otro dinerito para mientras veo qué hago y hacer los ninis. Y justo quiero que no se tergiverse por ahí, quiero que nos aclares muy bien cuál es el futuro de un proyecto como este, de un No, programa como este. qué bueno que lo dices así, porque va en el sentido en que tú lo expresaste. Lo que pasa es que también es muy injusto el mundo cuando tú dices, por ejemplo, que la vida tiene que ser meritocrática y a cada quien se le deben dar las cosas de acuerdo a su esfuerzo y de esfuerzo a su trabajo. Eso está bien cuando todos arrancamos parejo, ¿sí? Lo que no vale es cuando uno arranca con muchas desigualdades, otro con muchas oportunidades y les dicen a competir. Eso es hasta bastante cínico, ¿no? Sí, claro. Entonces, el adoptar Los lo juegos que, del hambre. pues sí, sí, sí. El adoptar a lo que va, y yo cada vez estoy más convencido que de lo que se trata es de igualar oportunidades. Yo creo que la oportunidad más importante que hay que tratar de igualar se llama la educación, ¿sí? Sobre todo en un mundo tan cambiante, en este mundo digital, en este mundo exponencial, siempre fue y ahora más. El que va a avanzar es el que está más preparado, más educado, pero no educado en tener muchos idiomas, y, no, educado en el mundo de hoy. Y fíjate, algo muy importante, en que hoy la constante cada vez mayor es el cambio. Vivimos en un mundo donde la única certeza es el cambio y donde tenemos que acostumbrarnos a vivir en cambio. No nos debe de angustiar el cambio y en la medida en que estamos preparados y lo entendemos y lo podemos enfrentar, es que entonces estaremos más tranquilos. Entonces, tienes toda la razón. No se trata de dar para mantener, pero sí se trata de tratar de igualar condiciones, oportunidades. ¿Por qué? También recuerdo algún libro de Jeffrey Sachs que hablaba de la pobreza y decía algo así que es como una escalera. Hay unos tipos pues que no la alcanzan. Y pon tú que la escalera fuera el desarrollo o la prosperidad. Pues sí tienes que darles un empujoncito para que la alcancen. Educación es uno. El segundo, salud. Las familias quiebran por un problema de salud. Totalmente de Entonces, acuerdo. a eso se refiere uno. Entonces, yo diría, oye, te encargas de una familia, adoptas a un muchacho en el sentido no de que te lo llevas a tu casa, porque pues, si no te lo llevas de la familia, No, no, justo. Las pero preguntas son para que no se entienda mal. pero de esas oportunidades, yo voy a ver que esa persona estudie y que estudie bien y que esté estudiando lo relevante, lo que sirve. Oye, ¿cómo estás en materia de salud? ¿Estás sano? ¿Estás bien? ¿Te atienden? ¿Estás bien? ¿Tus vacunas? Todo. Y entonces sí, con mejores condiciones, a competir. Porque también tiene razón, a mí me ha tocado vivirlo cuando estuve en los temas rurales y estuve cerca de Oaxaca. Hay gente donde el 85% de sus ingresos o el 100% vienen de programas sociales y les matas la iniciativa y les matas la dignidad y dejan de ser seres humanos en ese sentido. Entonces, no se trata de eso. Correcto. Y justo con lo que dices, aquí Maggie Verón nos comentaba en los comentarios que la gente va haciendo, que de pronto por ir hablando se nos pierde un poco, pero
justo las mentorías, ¿no? Y creo que las mentorías sí son parte de esto. Yo empecé siendo emprendedor porque tuve mentoría de muchos empresarios, pues de estos grandes, como tú dijiste en el video que me compartieron, pues sí, efectivamente hay gente que tiene la oportunidad y otros que no la tienen. ¿Cuál es la oportunidad para mí? El simple hecho de haber podido ir a una universidad, de haber tenido salud y de haber tenido educación. No importa qué universidad, no importa si es la UNAM o si es una universidad fuera de México, pública o privada, sino un tema de oportunidades. Y creo que las mentorías son oportunidades, Enrique. Y ahí hay gran parte de tu labor, ¿no? De tu labor como la difusión de este programa. Creo que si los empresarios no van a adoptar a 1000, pero sí pueden hacer un video o hacer un live con una mentoría, créeme que la gente se va pues con un sentimiento diferente, le cambias el chip y empieza a despertar, ¿no? Y es que fíjate, otra cosa que nos ha venido pasando es que en el mundo ha habido un progreso extraordinario, un progreso económico en los últimos 40, 50, es más, 100 años. Uh -huh. Algo que lamentablemente no se ha explicado bien y que han sido muy hábiles los que vendieron el rollo de que vivimos en un mundo espantoso y terrible, cosa que no se sustenta en la realidad. Uh -huh. Ejemplos nada más. 1820, 95% de la población vivía en pobreza extrema. Hoy, no más del 9% en el mundo, siendo que somos muchos más, viven en la pobreza extrema. Pero claro, en números absolutos son muchos y además hay unos que viven de la tragedia y del fracaso y decir yo soy la alternativa. En este proceso es que se ha generado, pero también hay que reconocer que en este mundo de avance muchos se nos han quedado atrás, precisamente por no tener la educación adecuada o porque los procesos de automatización y mecanización han sido muy agresivos, porque muchas empresas para competir pues acaban sustituyendo a una persona por una máquina y a esa persona le podrás contar la historia del progreso de la humanidad, pero esa persona sí perdió su chamba y sí perdió algo que yo digo que el trabajo no solamente te da dinero, te da dignidad, ¿no? Claro. Entonces hay mucha gente, y con toda la razón, que está resentida, que está molesta, que tiene miedo. El miedo te lleva al enojo. Entonces yo, hoy haciendo la reflexión un poco de lo que vamos a platicar, digo, bueno, es que tenemos un mundo lleno de rencores, de enojos, de miedos y los que se acumulen esta semana. Entonces tenemos que también Y reconocer que las esa que es una siguen. realidad y de eso tenemos que afrontar que de eso hay que hablar. Mira, yo estoy convencido de que en el mundo y en México habemos personas que tenemos una visión muy diferente del gobierno, muy. Y lo disfrazamos, algunos dicen que lo disfrazamos de que es que tenemos los mismos fines. Pues quién sabe. A ver, los mismos fines dicen, ¿quién no quiere un país más parejo? Pues en teoría los tenemos. ¿Quién no quiere menos pobreza? Pues en teoría la tenemos. No más que los medios para llegar a esos fines son tan distintos que lo más probable es que llegamos a lugares diferentes. Entonces hoy yo hacía la reflexión y dije, bueno, a ver, pero tenemos que reconocer los diferentes lugares, que ni nosotros vamos a imponer nuestra versión de las cosas, porque no las vamos a imponer, porque también no tenemos la verdad de todo, pero el gobierno también tiene que reconocer que podrá tener el poder, pero no podrá gobernar si no hay consenso con la población. Y ahí está México ahorita. Y ahí está una buena parte del mundo, está ahí. Tú podrás tener el poder, pero lo más trágico es no poder cambiar la realidad. Y tú podrás estar fuera del poder, pero si no te pones de acuerdo, no podrás tratar de modificar la realidad. Entonces, creo que en México ya llegamos a un momento en donde tenemos que preocuparnos más en cómo dialogar y reconocer nuestras diferencias. Yo creo que también hemos llegado a una especie de ciudad, lo voy a decir, es un término que estoy inventando, ojo, es una especie de ciudadanización de las decisiones, Sin ¿no? duda, O sin sea, creo duda. que esto es un tema y ahora es momento de que como ciudadanos seamos solidarios y podamos sacar adelante este país como en el sismo de septiembre, Sí. ¿no? Entonces son las dos cosas. Los que hemos estado en el gobierno, a mí que me gusta el servicio público, obviamente trataré de seguir dando aportaciones de lo que a mi juicio se podría hacer en el gobierno, basado Sí, en datos y basado. Pero también mi reflexión estando ya no en el gobierno, digo, bueno, sí, pero no todo es el gobierno. ¿Y los ciudadanos qué? ¿Y las empresas justo, qué? No justo. podemos siempre estar con el cuentito de que el gobierno es responsable de todo, cuando estoy convencido que, como bien lo dijiste, es una nueva ciudadanía. Yo Exacto. estoy ahora trabajando en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Y yo todo el año pasado estuve
pues viajando y leyendo. Qué maravilla. Sí, no, la verdad es que me ha ido re mal, como era secretario de turismo, me dijeron, pues vete a viajar por el mundo ahora para ver lo de ciudades. Y lo que aprendí ahí es que las ciudades que se han transformado son aquellas donde trabajan en conjunto, sí el gobierno estatal, sí el municipal, pero también los empresarios, los ciudadanos, las universidades. Claro. Y en eso estoy convencido, y lo dijiste muy bien, ya es un mundo más ciudadano. Estos que traen la idea de que ahora es la época del poder y que el gobierno va a decidir, lástima, esa película ya pasó. Además, te voy a decir otra cosa. Además de que ya pasó la película y que ya no queremos leer esos subtítulos o esa famosa, me acuerdo cuando era pequeño y veía las películas de Disney cuando todavía no hablaba inglés y todavía, de verdad era muy pequeño. El doblaje siempre me molestaba porque yo escuchaba hablar a mi mamá y escuchaba en mis círculos hablar español y decía, ese doblaje es chafa, ¿no? O sea, no es lo correcto. Y justo esta acotación es para decirte que ya vivimos en otra generación. Ni ya vemos películas en VHS, ni ya leemos o escuchamos traducciones como antes, nos hemos perfeccionado y esa es la idea. Entonces yo lo que te diría es, Bernardo Noval, tu servidor, ha logrado algo que a lo mejor otras personas lo han intentado, pero creo que también el mundo ha cambiado y ha permitido mucho más esto, que es que la iniciativa privada juegue con el sector público. Es decir, yo promuevo el arte y la cultura. Yo médico, yo traje la exposición de Van Gogh Alive a México, yo he traído algunas Que me exposiciones. quedé con las ganas, por cierto, porque ya me agarró la epidemia, pero hay cosas extraordinarias, ¿eh? Por cierto, una hija sí fue a verla y le Ay, qué encantó. maravilla. Y yo No, pero estaba, vamos a estábamos reinaugurar, te voy a inscritos, llevar. pues yo sé que sí, pero por cierto, he oído cosas extraordinarias y a mi hija le encantó, ¿eh? Muchas gracias, Felicidades. Enrique. Pues un abrazo a tu hija y bueno, ojalá que podamos llevarlos a todos. Pero lo que te digo es, mi propuesta como ciudadano, y también me gusta el sector público, y ahí también asesoro a alguno que otro, y la verdad que me gusta, esto es como, es un olor increíble porque ves México y las necesidades del país, y digo, qué padre poder estar aquí, qué bueno poderlo sentir, pero no hay fórmula sin A más B. Y creo que la A es el gobierno que te da el apoyo institucional y el respaldo de las instituciones, que justo Van Gogh es un ejemplo porque nos dieron pues el préstamo, el monumento a la madre, el que podamos generar que los mexicanos visiten una exposición a bajo costo o gratuito para grupos vulnerables o para estudiantes y tal, pero con el apoyo de más de 40 marcas que lo patrocinaron. Exactamente te estoy respaldando en tu teoría. Es la ciudadanía, que es muy importante porque sin ciudadanos no somos nada, los Sí. empresarios que con ellos necesitamos recursos y la parte económica en la activación y claro, la parte institucional. Entonces, por eso me gustó tu iniciativa, ¿no? Pero fíjate, y siguiendo eso que dices, yo por eso creo, yo a veces no diré nombres, pero yo les decía, un poco siguiendo la Mejor. reflexión, no vayan con el presidente nada más a decirle lo que quiere oír, díganle sus diferencias. Las relaciones se enriquecen más a veces cuando hablamos de las diferencias. Y no andamos con que es que coincidimos. No, no coincidimos. Pero conociendo las diferencias y sabiendo que tenemos que buscar coincidencias, es donde quizá también hace sentido decir, bueno, a ver, yo estoy dispuesto a ceder en esto. A usted nos gustaría que se diera en esto, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo. Porque, a ver, alguna cosa que yo sí quiero transmitir es que yo sí creo que estamos en un escenario verdaderamente histórico para el país, para bien Claro, y cómo para no. mal. Uh -huh. O sea, yo creo que en el mundo, pero más en México, estamos realmente ahora sí, como se dice, en un parteaguas, en donde podríamos, yo creo que después de esto y con muchos años de esfuerzo, pero realmente acabar siendo un mejor país, un país más solidario, un país más parejo, un país más incluyente. Podemos tener muchas de estas virtudes o podemos verdaderamente acercarnos hacia modelos de países, muchos, bueno, latinoamericanos que tenemos en mente, de los cuales siempre México se pensó que estaba muy lejos. Ahí está esta generación. O sea, ahí estamos viviendo esas horas y creo que es muy relevante primero saberlo, pero te digo, yo un poco pensaba hoy, le dije, bueno, a ver, ya, hay que cada quien empiece a poner sobre la mesa en lo que puede ceder. Y Claro. yo decía, a ver, empresas, ¿qué es ¿Y lo qué que tienes ya en juego? ¿Cuáles son tus cartas? sí, y qué estás dispuesto a ceder? Porque tenemos todos que ceder, todos tenemos que poner parte de algo. Este gobierno llegó al poder porque también representa el sentimiento de muchas personas que se sienten atrás. Y la desigualdad. Y la desigualdad. Y esas personas, además, le ponen no solamente, digamos, confianza, le ponen fe. Esas personas no se pueden ver defraudadas, ¿no? Este, y a nadie nos interesa que la gente se desilusione más veces. Uh -huh. Pues es lo peor que te puede pasar. Entonces,
Yo sí creo que dialogar, que poner, pero además la mejor manera también de poner y de exigir, pues es poner el ejemplo. Entonces, en las empresas, yo digo en las empresas que paguen buenos salarios, Sí, que paguen buenas prestaciones, que traten bien a los clientes, que le paguen a tiempo a los proveedores y que pongan precios competitivos como si estuvieran en un mercado con competencia. Con eso, a esos yo no les pediría ni que adoptaran nada, porque esas empresas porque cuando ya, adoptas acciones también. porque adoptaron acciones y porque si esos empleados están bien trabajados, bien pagados, perdón, y sus familias también progresan, qué mejor. Los que no tenemos empresas, yo que no tengo una empresa, pero que hay gente que trabaja conmigo, ahí sí yo puedo hacer esa otra labor. Yo sí puedo decir, yo asumo esta corresponsabilidad, pero que sea una actitud. En otro discurso de Obama, que la verdad es que Obama, pues como decía el otro día, leía En a otro Jeffrey discurso de Sachs, Obama, no te escuché. sí, en otro discurso de Obama, él también decía una frase así como, mientras haya un niño en la calle sin protección, yo soy responsable. Mientras haya un viejo abandonado sin que nadie esté cuidándolo, yo soy responsable. Sí, claro. Y en algún discurso de muchos años atrás del presidente Carranza decía que algo así como el bienestar individual está basado en el bien colectivo. Vienen años por delante de emparejarnos, pero no emparejarnos para abajo, emparejarnos para arriba, pero sí emparejarnos. Esos yo creo que son los signos de los próximos 20 años en el mundo. Y más vale que lo hagamos porque, nomás pongo un ejemplo. Después de la depresión en los Estados Unidos de 1929, a muy poquitos años después, 4 o 5, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, después de estas crisis económicas, que nadie piense que después de estas crisis, en 6 meses, en 7 meses, todo vuelve a la No, normalidad. no, yo también creo que son 2 décadas de cambio, sin duda. ¿No? Entonces, ahí estamos. Ahora, en esos temas entran, porque leí un libro de un filósofo holandés, que no me acuerdo el nombre, pero hablando de la gente, de tu actividad y mucha gente que tiene que ver con esto y además los que también lo apreciamos, viene también el mundo de la cultura, el mundo del arte, porque al Claro, final del día no todo es economía, ¿no? Es también, pues somos seres humanos y vamos a necesitar sacar lo mejor de nuestra humanidad para enfrentar. Yo creo que hay la cultura, el arte, la lectura, las películas, la poesía, la estética, nos tiene que ayudar pues a sentir, ¿no? sin A duda, lo dijo sentir. Churchill, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, le dijo a Su Majestad la Reina Isabel, Su Majestad, por favor apoye a que le podamos invertir presupuesto, a pesar de cómo estamos en guerra, al arte y a la cultura, porque la cultura y las artes nos van a hacer seguir siendo humanos. Imagínate qué fuerte, ¿no? Y yo lo creo, y de verdad lo creo, por eso mi lema es arte y cultura para todos, democratizar, democratizar. Y bueno, de pronto es complicado, pero también sé que somos muchos más los que tenemos las ganas y la fuerza de adoptar este tipo de proyectos. Y ojalá que haya forma de que este proyecto de Adopta un Mexicano, pues pueda trascender en las generaciones de ahora. Yo por eso te ofrezco que lo divulguemos, porque No, esa te es la agradezco única mucho. forma, ¿no? Yo te agradezco mucho porque yo creo también, no, a este concepto no le aplicaría la palabra moda. Pero cuando yo estaba de Claro, secretario, yo sí creo mucho en las modas y creo mucho en que no siempre es la racionalidad, ¿no? O sea, tú no siempre dices, oye, mira, no fumas porque si fumas te va a dar cáncer. Bueno, pues la gente que fuma, fuma porque se le antoja, no es que no sepa que le puede dar cáncer. O claro. una persona que, pues no sé, quizá abusa de la comida, ¿no? Y le dice, oye, aguas porque te va a dar obesidad y diabetes. Pues no es que no sepa que le va a dar. Pues lo que pasa es que hay cosas que van más allá de ti. Pero yo sí creo en la moda y creo que hay cosas que hay que poner de moda. Y entonces, por ejemplo, cuando yo fui secretario de Turismo, yo dije, oye, pues necesitamos viajar más en México, porque el La campaña 75-80, fue maravillosa, ¿eh? ¿no? Bueno, pero así fue, ¿eh? O sea, un poco había alguien que ya había trabajado en el tema, estaban un poco copiando el modelo español, yo vi que no, dependía un poco de ingresos, pues, de dinero del erario, pues no lo teníamos así. Y yo con esta idea que siempre traigo un poco de que poner cosas de moda, dije, oye, Viajemos pues hay que juntos por poner, México. viajemos todos por México, ¿no? Y Claro. además, bueno, pues ahí sí ya los creativos y me hicieron un logo padrísimo y Con nos la hizo, maletita, me con la acuerdo, maletita, ¿no? O perfecto. sea, pero padrísimo. Yo no te sé Extraordinario. cómo me divierten esas cosas. Y después hacíamos, bueno, pues viajemos todos por Nuevo León, viajemos todos por acá. Bueno, no es lo mismo porque pues ahora yo no tengo el recurso, pero no importa, hay la paciencia, hay la paciencia.
si logramos decir es que ahora lo importante es que nos hagamos corresponsables de la vida de los demás y adopta un mexicano, y si gente como tú también lo impulsa, es un tema que no lo debemos de vender por miedo, no lo tenemos que vender porque es que si no lo haces nos va a ir mal. No, no, no. Es que además de que es para darle a otras personas oportunidad, nosotros vamos a aprender lo que no nos imaginábamos. Es para nosotros. Al final del día, los beneficiados vamos a ser nosotros de tener una mejor sociedad, una sociedad más pareja y de saber que a alguien le dimos una oportunidad. Oye, y alguien que quiere dar una oportunidad, por ejemplo, Paola Albarrán, que nos lee por aquí, que dice que justo el Teletón es el mejor ejemplo de que si nos organizamos las cosas suceden y funcionan en México, y lo creo. Además, yo tuve un primo en el Teletón, entonces lo creo. Pero yo te pregunto, ¿cómo me organizo contigo? O sea, independientemente de lo que yo ya pensé mientras reflexiono y bajo la mirada, y ya sé lo que le voy a ofrecer a Enrique de la Madrid para este proyecto, desde mi parte, que creo que es mi trinchera, yo te pregunto a ti, ¿cómo le hago para que Lilia, Claudia, Bernardo, Everardo, Joaquín se puedan unir y adoptar un mexicano? ¿Cuál es el proceso, Enrique? Bueno, a ver, dos cosas. Yo creo que todos tenemos gente cercana, ¿no? El hijo o la hija de un colaborador, de un trabajador. Todos tenemos a alguien que además me parece que a veces hay que empezar con la gente cercana, ¿no? Que a veces no todos sabemos ni cómo se llaman, ni dónde trabajan, ni en qué edad están, ni tu hijo cómo va. Entonces, lo primero que yo invito es a que nos involucremos en la vida de la gente cercana necesitada a nosotros. Eso es lo que a mí me viene a la cabeza inmediato. O sea, yo hace poco una persona que trabaja conmigo le dije, oye, yo te pago la escuela de tu hija porque pues, estaba a punto de dejar de trabajar. Le dije, yo te la pago. Y luego Ok. muy mona la niña, le dice, oye papá, quiero hablar con el Señor para darle las gracias, ¿sí? Y entonces, pues ahí el agradecido soy yo, porque a mí me podrá quitar quizá una cena del mes, ¿sí? Y yo prefiero sacrificarme esa mesa, esa cena, y que alguien esté avanzando. Un poco es ahí. Pero Lota, yo decidí no hacer un programa en cuanto a una nueva cosa, porque ahora que estuve en Monterrey también me di cuenta de cuántas organizaciones en México llevan años dedicándose a cosas y yo no les quiero competir. Yo más bien me quiero subir sobre de ellas. Ejemplo, bancos de alimentos. Los bancos de alimentos y sobre todo ahorita que son críticos, que llevan años atendiendo a las poblaciones más pobres y que saben dónde están ubicados y saben qué necesitan y tienen criterios de cómo hacer las despensas, yo digo, pues apoyemos al banco de alimentos de tu comunidad. Ahí hay que reconocer que hay unos mejores que otros. Hay una página, porque apenas me voy metiendo en esto. Esto no es un área donde yo estaba con conocimiento, pero le voy a saber. Te veo muy bien, ¿eh? Hoy lo has hecho muy bien, o sea que no te preocupes. Gracias. México por México, mexicoxmexico.org. Llegando así, me dicen, Enrique, aquí vamos a poner una página donde estamos curando, por decirlo así, algunas de las organizaciones de las mejores que tienen diferentes programas. Métete a México.México, no, mexicopormexico.org y ahí escoges además. Entonces yo la veo doble. Una es alguien cercano a mí, el hijo de alguien cercano a mí, alguien que trabaja conmigo, alguien que tiene alguna necesidad, y la otra es escoger, adoptar una organización que ya lo hacen, que Claro. ya saben de eso, pero que necesitan ahora nuestros recursos. Y dijeras, oye, ¿cuándo empezamos? Ahora en la crisis. Porque ahora Ahora es estamos en cuando, un, eso es como call to action. ahora es cuando, en esta crisis, con una diferencia, de que no pase cuando termina la crisis, como el temblor o No, termine el claro que va a pasar. huracán. Recuerda que tenemos corta memoria, por eso lo tenemos que hacer en tiempo real. Por eso es una adopción y no un apoyo. Porque a alguna gente no le gustó, oye, Ahí apoyar, está. adoptar suena feo. Oye, si nomás que adoptar no lo puedo dejar, en cambio apoyar te puedo dejar de apoyar mañana. Adoptar es un compromiso más fuerte, más sólido, es de por vida. Entonces yo creo que eso es lo que me gustaría vender. Los mexicanos somos buenísimos en la emergencia, pero se nos acaba el ímpetu muy rápido. Pues pongámonos en modo de emergencia para los próximos 10 años, para que este país cambie en esta generación. Sí, definitivamente. Me encanta la propuesta que se llame Adopta un Mexicano, porque además la palabra adopción sí tiene, bueno, habría que revisar esa raíz, ¿eh? Porque yo creo que todavía le Sí, podemos voy agregar a ver, valor sí. a todo eso del alrededor, pero bueno, eso ya es la campaña creativa y el marketing y todo. Y por supuesto, a ver, aquí nos está diciendo la gente
que esto es la parte que le hacía falta a México, que si quiere, ya me han preguntado 50 personas que si quiere ser presidente, supongo que no hay marinero que no quiera ser capitán, entonces ya diles que sí, Enrique, porque ya te están preguntando mucho. Y que por supuesto se suman a difundir el proyecto en Querétaro desde una institución cultural, que yo sé que hay museos que se pueden sumar. Y bueno, aquí nos dice Guañeli M, las crisis tienen oportunidades, por supuesto. Jessica Claire, excelente forma de pensar, igual que creo que es importante involucrar a los jóvenes a participar en este tipo de actividades, ya que muchos queremos apoyar estos grandes cambios. Justo es lo que te digo, creo que aquí tu valor agregado más importante son las redes sociales, las plataformas, y a modo de consejo, pero sobre todo de sumarme, ¿no? Contigo, es que las plataformas de ahora, Instagram, esto que estamos haciendo tú y yo, son las que realmente agregan valor para que la gente esté conectada en la pantalla, ¿no? Para ver cómo vamos a hacer que un video se viralice, pero se viralice con contenido. Que todos adoptemos un mexicano, pero con el call to action en ese momento. Que no esperemos un mes en lo que veo si me dan ganas, a ver si no se le ofreció algo más a mi esposa en el súper, o si se quiso ir a cenar o no a cenar con las amigas, o de viaje. Yo creo que tenemos que hacer una campaña fuerte, Enrique, en la que por supuesto te vamos a apoyar, yo lo voy a Por apoyar favor. con Maggie, para que crezca este proyecto, pero por muchos años, ¿no? Sí, porque a ver, este es un país maravilloso. A ver, yo lo conozco desde muy joven, lo he viajado, lo he estudiado, he viajado, he estado también fuera de México y yo Claro. no me sentiría igual y te puedo asegurar que la mayoría de los mexicanos tampoco y lamentablemente los que se han tenido que ir, pues ha sido verdaderamente por necesidad, ¿no? Así Pero es un es. país maravilloso. Pero es un país maravilloso para unos y no es tan maravilloso para otros. Y lo podría hacer para todos, lo podría hacer para todos, porque el mundo da para repartir mejor. Esto, por ejemplo, yo he visto muchos videos de los de ahora que la verdad son muy, muy interesantes cuando dicen, oye, ¿con qué poco hemos aprendido que podemos vivir? Yo, por ejemplo, esta camisa que traigo es de mi hijo Pablo porque pues, no traigo otras camisas donde estoy y entonces pues es la que uso y yo pues es con la que, ¿no? Con la que estoy y no necesito Me mucho hubieras más, o dicho y nos sea, poníamos una playera y más informal. sí, Me sí, dio yo pena, aquí dije, el me la puse, secretario de está aquí. Turismo pues me va a criticar. O sea, blazer no me pidan porque no traigo. Seguro no. Os hemos aprendido que podemos vivir con tanto menos. Ese es un problema para la economía de mercado, ¿eh? Porque si Sí. nos gustó vivir así, Y para la a ver economía ahora, de los mercados, o sea, del retail, que es es un gran reto, un ¿no? gran reto. Pero por ejemplo, a ver, yo que vengo del tema del turismo, es un reto enorme porque Uf, mucha gente los los hoteles. próximos año y medio hasta que no haya una vacuna, igual y no van a querer viajar, Y ¿no? para los aviones, querido, ¿a poco te vas a querer ir pegado con la persona de al lado en un avión con un desconocido? No lo sé. ¿No? Pero también hemos estado, eso sí hay que preguntárselo ya a mis hijos, pero yo te voy a decir mi versión, conviviendo diario con ellos, platicando con ellos, a veces ayudándoles a las tareas, se quejan de que no lo suficiente, o sea, pero en una vida muy rica. Entonces, esto es una experiencia, claro, con los riesgos y hay gente que lamentablemente morirá y hay que cuidarse, no quiero minimizar esa tragedia, pero lo que sí quiero destacar es que estamos viviendo otro mundo y sería absurdo regresar al que dejamos. No tiene sentido pensar en que ese mundo es al que vamos a regresar. Más bien hay que construir un mundo mejor. Y yo creo que entonces sí caben estos conceptos. Es más, estoy convencido de que estos son los conceptos Pero hacia además donde es tenemos muy que importante movernos. lo que dices, porque sí lo creo, ¿eh? O sea, verdaderamente me decían ayer en la tarde, me dijo una persona que trabaja aquí donde yo vivo, porque bueno, pues hay temas ahora de que nos estamos también convirtiendo, y esto lo voy a hacer general, porque no voy a hablar en particular de nada, porque no es la intención de este diálogo. Y creo que también, y aquí sí ayúdame con tus redes, porque creo que se está levantando una gran campaña de estas que son como invisibles de discriminación, racismo y mucho clasismo con el coronavirus. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy escuché a una persona que trabaja aquí en la limpieza de mi edificio, una señora de 50 años, probablemente menos, que me decía, es que la verdad, no todos vamos en el mismo barco, señor, porque no todos vamos en el mismo barco. Es decir, yo no navego igual que usted y usted no Claro. navega igual que yo. Y a lo mejor mi barco se está hundiendo y a lo mejor usted va al súper y compra una bolsa de arroz o 3 o 10 y no hace Sí. diferencia en su economía. Pero es que yo estoy buscando en mi alacena y yo estoy buscando dentro de mi refrigerador qué voy a comer hoy y mañana y qué no tengo caduco.
porque a lo mejor antes se me caducaba un yogurt y ahora pues trato de que todo eso me lo pueda comer y lo divido. Entonces, a ver, cuando la gente dice que vamos en el mismo barco, pues no vamos en el mismo barco y cada uno va en otro y algunos van en una balsita que intenta llegar a buen puerto y otros se ahogan y otros se hunden, ¿no? Entonces ahí ayúdame con que no haya este tema de discriminación. Dos comentarios de sobre dos comentarios. Primero, yo leí un libro muy bueno recientemente de una filósofa americana, que el libro se llama algo así como La monarquía del miedo. Este, el miedo genera violencia. Cuando alguien me decía, oye, estos ataques que a las enfermeras y a los médicos, pues no es que la gente se volvió mala o loca de la noche a la mañana, tienen miedo, tienen Así miedo. es. Y tienen miedo de contagiarse. Y la manera irracional, pero humana de reaccionar es el ataque, el miedo. Y ahí entran temas como tú bien señalas, la discriminación, el racismo, el clasismo. Ojo, hay gentes que explotan eso porque creen que les ayuda y les sirve. Habemos otros que tenemos que combatir eso precisamente con empatía y con solidaridad. Es la diferencia. Hay unos que van a querer polarizar para sacarle raja a la situación. Y hay otros que lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, vacunarnos contra la polarización. ¿Cómo? Con empatía y con solidaridad. Con Entonces, empatía. ahora, sí vamos en el mismo barco, nomás para que quede claro. A ver, pero ¿por qué sí? El que va en primera clase, que normalmente va hasta arriba, pues puede que la fiesta dure más largo y los violines toquen, ¿no? Y quizá los de abajo, si le pegó al iceberg como al Titanic, es donde entra el agua. Pero el barco se hundió todo. El barco se hundió todo. Este barco se llama México. Entonces, aunque estén algunos que les llegue el agua primero y los de arriba sigan con los violines tocando, si no cuidamos el barco, todos nos hundimos. Sí estamos en el mismo barco y eso es algo que tenemos que hacerles entender, sobre todo a los del cuarto piso, que es donde estamos muchos ubicados. No, completamente de acuerdo. Y gran reflexión, porque la verdad es que lo que tenemos que evitar es la pandemia de la discriminación y de la diferencia de clases que hay, pues muy marcada, ¿no? De pronto, pues como dices tú, el miedo es algo que forma parte del caos y pues ojalá podamos combatirlo en conjunto, Enrique. Pues te agradezco mucho, Teo. Sobre todo yo estoy convencido de que los chinos dicen que, creo que no sé si caos o crisis significa oportunidad. También México, cuando no sé qué también qué persona, no sé si fue, no sé qué líder dijo que nunca hay que dejar pasar una buena crisis, porque es el momento de hacer los cambios. Cuando las cosas van bien, es difícil que a la gente le pidas cambiar. Claro. Para qué si van bien, ¿no? En cambio, cuando hay una crisis, hay muchas cosas que hay que revisar. Y este país y este mundo, pero me limito al país, tiene muchos rezagos acumulados, muchos rencores acumulados, muchos prejuicios acumulados, y Muchos. es el momento también de ponerlos sobre la mesa y de decir, tenemos diferencias, pero ¿qué creen? Estamos en el mismo barco. Entonces, sí hay que irnos poniendo de acuerdo en el rumbo, sí hay que irnos Claro, y poniendo de vamos acuerdo en ciertas medidas. a ir de la mano, ¿no? Oye, ¿dónde podemos saber más información de este programa de Adopta un Mexicano, Enrique? Pues mira, yo más bien lo que te pediría, porque lo que voy a tratar de hacer es a través de mis redes, darle, digamos, darle visibilidad a lo que estén haciendo mexicanos. Yo Ok, siempre pensé que un poco era, a ver, yo propongo esta idea, pero ahora voy a enfocarme en darle visibilidad a lo que estén haciendo mexicanos. Entonces yo tengo página de Facebook, yo tengo Twitter, tengo Instagram, y lo que estaré haciendo es tratando de darle visibilidad. Y si alguien me quiere hacer llegar lo que está haciendo, su experiencia, lo que ha vivido, las mejores prácticas de otros, yo creo que yo me quiero volver una especie como de testigo, bueno, y de alguna manera difundir esta información. Y obviamente, la medida que pueda, yo no quiero un programa yo especial, yo no quiero competir contra nadie. Lo que correcto. sí quiero es que se vuelva una actitud de cada uno de nosotros, hacernos corresponsable de la vida de otro mexicano más. De acuerdo, pues lo vamos a compartir también en nuestras redes nosotros. Hay un video que tengo que vamos a confirmar que sea el oficial para que le podamos dar difusión. Muy Me bien. voy a comunicar contigo offline también para ver qué más podemos hacer y yo te invito mañana o esta misma semana a que tengas una participación en mi programa en El Heraldo, El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado y que nos ¿Cómo puedas no? contar también este programa. Y bueno, pues voy a escribir mi columna sobre este programa que traes la No, te lo próxima aprecio semana, mucho. Te lo Adopta un aprecio mucho. Mexicano.
Y de verdad me siento muy privilegiado y muy afortunado de haber tenido a un exsecretario de Turismo conmigo, pero sobre todo a un corazón como el tuyo y un gran ser humano. De verdad, gracias. Gracias por la estadística de entender que somos 50 millones de pobres y que el porcentaje de la gente que nace con pobreza muere con pobreza en México. Sí. Esto es bien relevante y por eso tiene pues mucho impacto en los números y las cifras y vamos a ayudarte para que este programa pues llegue más lejos y vuele por nuevas latitudes, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por darle una hora completa a mi espacio. No, al contrario, agradecido soy yo, gracias por la oportunidad, gracias por darle importancia a estas reflexiones y sobre todo para que tú con tu capacidad también de convocatoria y tu liderazgo, pues el que lo hagas propio y que también nos orientes qué más podemos hacer. Y gracias a tu público por prestarnos también esta hora para estar con ellos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Generamos diálogo, conversación, discursos positivos para nuestro país. Te mando un abrazo hasta donde estés, a tu familia también, y nos vemos muy pronto. Te mando por ahora un abrazo virtual y espero dártelo muy pronto. Te lo aprecio igualmente, un abrazo para ti, con mucho afecto. Un abrazo, Enrique. Hasta luego. Gracias, Bernardo.